La voluntad perfecta y la permisiva. Ese es el tema que vamos a dar a conocer a través de la palabra del Señor. Atentos a esta enseñanza. Luego dejamos también un tiempo de preguntas y respuestas terminando esta enseñanza, que va a ayudarnos mucho a entender más el mundo real o el mundo espiritual, si hubieran algunas preguntas también. La perfecta voluntad y la voluntad permisiva. Para poder entender esta enseñanza, es importante también saber en que todo lo que nosotros somos tenemos que movernos siempre por una perfecta voluntad. Porque estas dos voluntades siempre van a estar dentro de toda persona. Por eso que necesitamos conocer. Y al conocer y tener un discernimiento, vamos a saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Tenemos la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. La voluntad perfecta es la voluntad de Dios. La voluntad permisiva es la tuya. En estas dos voluntades siempre nosotros nos vamos a mover todos los días, cada día. Por eso que es bueno pedir dirección, no movernos nosotros, pedir discernimiento para no hacer nuestra voluntad, la permisiva. Analicemos un poco la voluntad perfecta para poder entender qué es entonces la voluntad perfecta de Dios. La perfecta voluntad es que hagamos lo que Dios dice, no la nuestra, sino que Él tiene el plan perfecto para nosotros y que no cometamos errores. Al no cometer errores es la perfecta voluntad. El Señor lo dejó plasmado también en el Padre Nuestro. Y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya en la oración, que es la estructura de un desarrollo del Padre Nuestro, que es el prototipo de cómo hacer una oración, ya en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó cómo orar. ¿Cómo tenemos que orar? Que sea la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, como en la tierra, como en el cielo. Es lo que nosotros también tenemos que hacer. Señor, quiero hacer esto. Voy a ir a tal lugar. Quiero hacer esto, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, como en la tierra, como en el cielo. La versión Dios habla hoy del Salmo 40, verso 8, dice: a mí me agrada hacer tu voluntad. Mire qué hermoso. Dios mío, llevo tu enseñanza en mi corazón. Esto es hermoso, porque aquí el Señor ya no está diciendo: a mí me agrada hacer tu voluntad, dice el salmista. Dios mío, llevo tu enseñanza en mi corazón. Lucas 2:14, versión NBI. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, entre los hombres que gozan de su voluntad. Nosotros tenemos que gozarnos y hacer su voluntad como es debida. Primera de Juan 5:14, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire qué interesante este texto y todos los que estamos dando a conocer. Porque aquí dice: tenemos la confianza en Dios porque sabemos que si pedimos algo, no a lo que yo quiera, no a lo que yo piense, no a lo que yo crea, sino si pedimos algo conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué a veces no nos oye el Señor? Porque no estamos orando en su voluntad, sino en tu voluntad. Mateo 7:21
y lo dice Lucas 13, 25 al 27, para entrar en el reino de los cielos. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Se fija qué importante hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios en su enseñanza, hacer su voluntad en las alturas, hacer su voluntad y no la que nosotros querramos hacer, hacer su voluntad como el Señor quiere que nosotros hagamos, para que así su voluntad sea la del Padre, no la nuestra. Josué capítulo 22, verso 5, versión de habla hoy. Lo único que les pido es que cumplan fielmente el mandamiento y la ley que les dio Moisés, el siervo del Señor, es decir, que amen al Señor y Dios de ustedes, que anden siempre en sus caminos y obedezcan sus mandatos, y que les sigan y les sirvan con todo el corazón y con toda el alma. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer para hacer la voluntad, cumplir fielmente su mandamiento, andar en sus caminos, obedecer a sus mandatos para hacer su voluntad. En Hebreos 13, verso 20, la bendición dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra, para que hagáis su voluntad. Mire qué importante. Para nosotros ser aptos para toda buena obra en la obra del Señor, necesitamos hacer su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, la cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 5:12. Pues tú, Señor, bendices al que es fiel. Tu bondad lo rodea con tu buena voluntad. La voluntad, esta es la voluntad perfecta. Estamos hablando de dos voluntades, la perfecta y la voluntad permisiva. Estamos en la voluntad perfecta. Hemos visto entonces que hay muchas maneras de hacer la voluntad perfecta de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Lucas 22:42 dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Textos en que podemos nosotros entender cuán importante es decir: Señor, no sea lo que yo quiera, no sea lo que yo piense, no sea lo que yo crea, sino que sea siempre, por todo lo que yo haga o donde vaya o donde me mueva, tu perfecta voluntad, para que así nos vaya bien. Mire qué interesante, otro texto que es importante aquí analizar, que es el Salmo 5, verso 12. Pues tú, Señor, bendices al que es fiel, y tu bondad lo rodea por tu buena voluntad. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, lo que hablamos anteriormente, pero que se haga siempre la voluntad de Dios. ¿Cuál es hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo hacerlo? Cuando nosotros vamos a la cruz. Cuando nosotros morimos a lo que pensamos, a lo que sabemos, cuando morimos a nuestra idea, a nuestro ego, a la vanagloria, cuando morimos a lo que creamos, cuando muramos, entonces vamos a hacer la voluntad de Dios. Su voluntad en la prueba. Veamos algún ejemplo donde más podemos hacer la voluntad de Dios. En la prueba. Su voluntad en la prueba. Cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos, ahí es donde tenemos que decir: Señor, hágase tu voluntad. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios,
para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Enfermos, tristes, con amargura, con problemas, con desilusiones. Dad gracias a Dios en todo, que esa es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios en la prueba. Su voluntad en la paciencia. Muchas veces nos prueba el Señor la paciencia. Hebreos 10, 34. Porque os es necesario la paciencia. Aleluya. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire qué importante. Porque a veces nosotros nos desesperamos. Es como que queremos ya resultados. Oramos y ya queremos ver resultados. Y nos molestamos rápidamente, como que somos polvoritas, no pensamos, no contamos, sino inmediatamente nos arrebatamos. Hay que hacer la voluntad, ¿dónde? En la paciencia. Tenemos que hacer la voluntad de Dios cuando tenemos paciencia. Cuando somos impacientes, no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuándo más vamos a hacer su voluntad? Su voluntad en la insensatez. Efesios 5, 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Veamos otra versión para poder entender qué es insensatez. Versión BJO. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Adonai. Su voluntad en la insensatez, o su voluntad en la imprudencia. Hay que hacer su voluntad y no ser imprudentes. Ahí vemos a la mujer con su carro. Pero ¿cuál es el error de ella? El celular. No tendría que manejar con el celular. Entonces el Señor también nos prueba que para hacer su voluntad tenemos que no ser insensatos. Otros escuchan la música fuerte, otros van chateando, otras van, que pasa por lo general en las mujeres, que en cada semáforo se empiezan a arreglar y se empiezan a hacer así. Y se echan polvito y se arreglan la carita y aleluya. Y a veces uno lo ve eso. Cada semáforo aprovechan de hacerse una rayita de no sé qué. En cada semáforo, y al final llegan a la casa como si se hubieran arreglado en la casa. Pero no se arreglaron en la casa, se arreglaron en el camino. Eso es una insensatez o una imprudencia. ¿Dónde más nosotros tenemos que ser a la voluntad de Dios? Su voluntad. Aquí voy a arreglar esta. Qué importante todo esto, porque mire que al nosotros al entender la palabra del Señor, podemos saber cuán importante es saber en que el Señor quiere en que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. ¿Cuándo también hacemos su voluntad? En el pecado, cuando no lo practicamos. Primera Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, cuán importante es que nos apartemos para así hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo más hacemos la voluntad de Dios? Su voluntad haciendo el bien. Cuando nosotros ayudamos al prójimo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire qué importante. Entonces, estamos viendo las bases de cómo hacer la voluntad de Dios. Estamos en dos voluntades, la perfecta y la permisiva. Ya vamos a la permisiva, pero estamos primeramente analizando cuál es la perfecta voluntad. Cuando tú hagas el bien a una persona, estás haciendo la voluntad de Dios, haciendo las cosas bien, ayudando al prójimo. Estás haciendo la voluntad de Dios, porque dice en la Escritura, cuando ayudas a un hombre, cuando ayudas a un necesitado,
Cuando ves a alguien por la calle, le compras un alimento, estás haciendo la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien. Esto es importante. En todo lo que es la escritura, cuando lo hagamos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Aún también haciendo la voluntad de Dios con ofrendas, con primicias. Que no lo puse eso. Pero así también hacemos la voluntad de Dios. Cuando ofrendamos. Cuando diezmamos. Hacemos la voluntad de Dios porque está en la escritura. Entonces, cuando ayudamos, estamos haciendo, cada vez que hagamos el bien, estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuándo más hacemos la voluntad de Dios? Su voluntad cuando te critican. Cuando hablan de ti. Pero tú soportas eso. Primera de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Aquí tenemos la voluntad de Dios cuando nos critican, cuando hablen mal de ti. Y cuando nosotros padezcamos por la voluntad de Dios, por causa de Cristo, somos bienaventurados. Si nos critican, gloria a Dios. Ahí está la paciencia, y por la paciencia hacemos la voluntad de Dios cuando nos critican. Cuando más hacemos su voluntad no sirviendo al ojo. Aleluya. Efesios 6:6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y seguimos hablando de la voluntad de Dios. Pero hay gente que no hace la voluntad de Dios, sino que hace su voluntad. Empieza como trabajando al ojo. Es como cuando viene el jefe, te coloca a arreglar, te coloca a limpiar, te coloca a moverte, recoge la carpeta y le trae el cafecito y empieza a hacer muchas cosas, pero estás sirviendo al ojo. Su voluntad no sirviendo al ojo, o sea, cuando nadie te vea, sirve. Ahí lo dice claramente. No sirviendo al ojo es hacer la voluntad de Dios. Pero hay gente que muestra cosas para que lo vean, como vemos ahí la imagen. Se toma una selfie diciendo: aquí estoy ayudando al pobre, aquí estoy ayudando al necesitado. No es necesario que nadie lo sepa. Que no sepa lo que hace tu mano izquierda, lo que hace la derecha, que lo que hace la derecha, que hace la izquierda. No es necesario andar mostrando eso. Su voluntad, haciendo su voluntad. ¿Cómo es eso? Lo que menciona Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando hacemos nosotros la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, vamos a poder entrar en el cielo. Mire qué interesante que aquí dice, no todo el que diga Señor, Señor. Y aquí es donde el Señor también menciona, Señor, yo no profeticé, yo no hablé en lengua, yo no eché fuera demonios. El Señor dirá, no os conozco. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, es hacer su voluntad. Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Se fija que el hacer la voluntad de Dios, ya vimos muchos factores, muchas cosas que podemos hacer la voluntad de Dios. Muchas cosas cómo poder nosotros hacer la voluntad perfecta de Dios. Pero también está la otra voluntad, la voluntad permisiva. Ya vimos todo lo que es la voluntad perfecta de Dios. Ahora enfoquémonos en la voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva? La voluntad permisiva es hacer tu voluntad y no la del Padre. La voluntad permisiva es hacer lo que tú quieres hacer. La voluntad permisiva es hacer lo que se te antoja hacer. La voluntad permisiva es no consultar al Señor y hacer lo que yo quiero. Esa es la voluntad permisiva. Ya vimos la perfecta voluntad. ¿Cómo se hace la perfecta voluntad? Ya vimos muchos textos y ahora quiero enfocarles a que
podamos nosotros entender qué es la voluntad permisiva. Ya vimos que es hacer tu voluntad y no la del Padre. Adán y la mujer pecaron, hicieron su voluntad. Génesis 3. Y mire qué interesante, en que cuando ellos fallaron no vino el Señor y los destruyó. No. ¿Por qué los deja? Por el libre albedrío. Cuando se revela en el cielo la iniquidad, ¿por qué no lo destruye? Por el libre albedrío. Cuando falló Luzbel, ¿por qué no lo destruyó? Por el libre albedrío. Cuando caen los ángeles caídos, Génesis 6:4, pecan, ¿por qué el Señor no lo destruyó? Por el libre albedrío, porque son gloria, y las glorias no se pueden destruir. Pero mire qué interesante, que aquí Adán y la mujer pecan, fallan en Génesis 3, y el Señor no los destruyó. ¿Por qué? A pesar de que ellos hicieron su voluntad. Dios le había ordenado: no coman del árbol que está en el centro, el árbol del bien y del mal. No coman de ese árbol. Pero ellos hicieron su voluntad. Comieron igual. La voluntad permisiva. David y Betsabé. David era el tiempo de primavera. Y en tiempo de primavera tenían que ir a la guerra. Los soldados fueron a la guerra porque era el tiempo de primavera. En el tiempo de primavera era donde se cosechaban las cosechas. Y David dijo: no, me voy a quedar aquí en el palacio. Y todos sus ejércitos fueron enviados a la guerra por si había moradores, porque robaban las cosechas. Entonces tenían que cuidar las cosechas. Y David dijo en la ociosidad: me voy a quedar aquí en el palacio. Y no voy a ir a la guerra. No voy a ir a ver cómo están las cosechas. Y David se asomó al balcón y ve a Betsabé. Y cuando ve a Betsabé, la toma y peca, adultera, porque Betsabé era casada con Uría Eteo. Más encima, David envía a Uría Eteo a la guerra y en una de las primeras filas, o sea, para que lo mate. ¿Por qué no destruyó a David? Porque Dios permite libre albedrío. Porque Dios permite que suceda, pero hay consecuencias de todo esto. Todo después tuvo una consecuencia. David, cuando desobedeció a la orden de Dios. Judas traiciona a Jesús. La voluntad permisiva. Judas no tenía que entregar al maestro, mas él fue hacia los fariseos, hacia los romanos, y por 30 monedas de plata vende al maestro, lo traiciona. Luego llega donde estaba el jardín y con un beso entrega al maestro, pero no lo destruyó, por el libre albedrío, por la voluntad permisiva. O sea, dejó que Judas hiciera su traición. Pero de todo lo que hagamos va a haber una consecuencia. Otra voluntad permisiva. Pedro niega a Jesús. Y Pedro, cuando lo niega 3 veces, la última vez que lo niega, Pedro dice: yo no conozco al tal maldito. Mire qué fuerte lo que dice la Escritura. Y la última expresión de Pedro: yo no conozco a este tal maldito, está hablando de Jesús. Fue la voluntad permisiva. No fue destruido Pedro. Fue su voluntad. No era algo que Dios quería, pero él fue usado en hacer su voluntad. El hijo pródigo. El hijo pródigo no tenía que haberse ido de la casa. El hijo pródigo estaba bien con su padre, pero él dijo: padre, dame lo que me corresponde. El padre le entregó lo que le corresponde. El hijo se fue, malgastó todo lo que tenía, empezó a hacer mala vida, vividor, se fue a una tierra lejana.
hasta que ya gastó todo y quedó en la miseria, hasta tal punto que estuvo a punto de comer las algarrobas de los cerdos. Y cuando él vuelve en sí, dice: en la casa de mi padre tengo abundancia de pan. El hijo pródigo hizo su voluntad, no la voluntad del padre. A pesar de que cuando volvió nuevamente, porque volvió y se arrepintió, es que el padre lo recibió. Así es el padre con nosotros. Pero el hijo pródigo hizo su voluntad. No era la voluntad del hijo pródigo, no era la voluntad de que se fuera, que malgastara todo. Pero hizo su voluntad, la voluntad permisiva. Jonás se fue a Tarsis. Dios le dijo que vaya a Nínive y que enseñara, predicara, que se arrepientan. Pero mire qué interesante, porque en todo lo que está sucediendo, Jonás hizo su voluntad. No se fue a Nínive, se fue a Tarsis, más lejos todavía. Nínive le quedaba muy cerca, pero el rebelde no quiso hacer su voluntad y el rebelde se fue a más lejos, como nos pasa a nosotros. Cuando nos colocamos rebeldes, en Chile se dice: este está taimado. Esta mujer está taimada. Este hombre está taimado. Así se dice en Chile. No sé qué expresión será acá, pero bueno. Taimado. ¿Qué es taimado? No, como niño chico. Yo voy a hacer mi voluntad. Me voy a ir a Tarsis. No voy a ir a Nínive. Me voy a ir a Tarsis. ¿Qué le pasó? Encontramos esta historia donde es tragado por un gran pez. Jonás hizo la voluntad permisiva. ¿Quién más hizo su voluntad? Moisés. Éxodo 2:12. Moisés cuando mató al egipcio. Moisés cuando vio que estaban torturando a los de su pueblo, le dio rabia, le dio ira y mató a un egipcio. No era la voluntad de Dios que lo matara. Él hizo su voluntad. Con la rabia, con el enojo, mató al egipcio. Voluntad permisiva. Luego tenemos a Abraham en Génesis 20, verso 2, cuando él mintió. Cuando él dijo que Sara, cuando él dijo que su mujer era la hermana. Y Faraón estuvo a punto de tener una relación con ella. Mintió. Abraham, el padre de la fe, no tenía que haber mentido. Hizo su voluntad, la permisiva. Voluntad permisiva. Y escuche aquí, con esto termino. Quiero que coloque mucha atención en esta última porque esto es poderoso. ¿Qué más es la voluntad permisiva? Número 22, verso 1. Balac manda llamar a Balaam. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Lo que está sucediendo aquí, que venía el pueblo de Israel y donde iban ganando batalla. Pasó por el amorreo, empieza a destruir ese pueblo. Y Moab vio gran temor a causa del pueblo, porque era mucho el pueblo de Israel. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey y la grama del campo. Y Balac, el rey Balac, hizo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Balac era el rey de Moab. Balac se preocupó y se angustió porque veía que el pueblo de Israel estaba cerca del lugar de Moab, del lugar de su campo, de su lugar de donde él estaba gobernando. Era el rey de Moab, Balac. Y cuando Balac vio al pueblo de Israel, se angustió, dijo: si pasa aquí, este pueblo me va a destruir. Así como fue problema para los amorreos, así como fue problema para otras naciones, van a pasar aquí y me van a destruir. Y se preocupó el rey Balac. Número 25, vamos al 5.
Por tanto envió mensajeros a Balaán. Balaán, ¿quién era? Un profeta. Balaán era el profeta de Dios. Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre su faz de la tierra y habita delante de mí. Esto era cuando el pueblo salió de Egipto, iban ganando batalla tras batalla, y la promesa del Padre estaba sobre su pueblo. Verso 6. Ven pues ahora, te ruego, le dice Balac, le manda a decir con su séquito a Balaán: ven pues, te ruego, maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Aquí le está diciendo a Balaán: lo que tu boca dice, eso se va a hacer. Este pueblo va a venir y me va a destruir, maldícelo, porque tú eres profeta, tú eres el profeta Balaán, tú eres el profeta de Dios. Lo que tú bendigas será bendecido, lo que tú maldigas será maldito. Es la palabra del rey Balac, que tenía gran temor por el pueblo de Israel. Sigamos la historia. El verso 8, y le dijo: reposad aquí. Balaán le dijo cuando llegó el séquito, y le dijo: dice el rey Balac que maldigas a ese pueblo. Y Balaán dice: reposad aquí, estar quieto aquí esta noche, y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Balaam, como profeta de Dios, consulta a Dios. Hasta ahí estaba bien. Consulta como profeta de Dios. Vamos a Números 22, el verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Esta era la orden enfática de Dios. Balaam, como profeta, consultó a Jehová, y Dios le respondió: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Esa era la orden de Dios. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Mantengan estas palabras. Dios dijo: no vayas con ellos, porque este pueblo es bendito. No lo maldigas, porque es mi pueblo. Y otra vez en el verso 13 le dice: Jehová ha dicho: no me quiere ir, dejar para que vaya con ustedes. Dios no quiere que me vaya con ustedes. Mantengan esas palabras clave. 1. No vayas con ellos. 2. No maldigas, porque ese pueblo bendito es, pueblo mío es. Esa era la orden enfática de Dios. Hasta ahí Balaam estaba, el profeta de Dios, estaba bien. Pero sigamos la historia. Verso 15. Volvió Balac, porque cuando llegaron los séquitos le dijeron a Balac: dice Balaam que no va a maldecir al pueblo, porque ese pueblo dice Jehová que es de él. Se molestó el rey Balac, se enojó en gran manera, que mandó a enviar otro séquito. Verso 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y honorables que los otros. Verso 17. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldice a este pueblo. Entonces, cuando el rey Balac escuchó las palabras del séquito al comienzo, que dijo Balaam: yo no puedo maldecir a este pueblo porque pueblo mío es, entonces se enojó el rey Balac y mandó otro séquito con más príncipe, con más honorable, y le dice: sin duda te voy a honrar. Y va con un séquito con honores, un séquito con grandezas, un séquito con mucho poder. Y le dice: si tú maldices a este pueblo, te daré riquezas, te daré honores, te voy a honrar. Y la respuesta, verso 19:
Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí. Le dice la misma palabra del comienzo otra vez al séquito. Te ruego que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que vuelve a decir Jehová. Mire qué interesante. Balaam no tenía que volver a consultar a Jehová. ¿Por qué? Porque ya al comienzo Jehová había dicho, no vayas con ellos. No vayas con ellos. Y no maldigas a ese pueblo porque pueblo mío es. Ya Dios había hablado. Pero aquí él dice, otra vez cuando viene este séquito, cuando viene le dice, te vamos a honrar, te vamos a dar riquezas, te vamos a dar honores, te vamos a dar oro, te vamos a dar mucha riqueza. Él como que Balaam dice, voy a consultar a Jehová. Es como diciendo, voy a consultar, quizás Dios haya cambiado de parecer. Mire el desventurado. Voy a consultar a Jehová. A lo mejor Dios como que, a lo mejor se olvidó de lo que dijo anteriormente. Quizá ahora Dios diga, vaya y maldícelo. Y así yo me quede con todos los honores y la riqueza. Ya Dios había dicho su perfecta voluntad, que era, no vayas con ellos, ni maldigas a ese pueblo. La versión K2 dice, ahora por favor, tú también quédate aquí esta noche para poder averiguar qué otra cosa Yahweh me dirá. Ya Dios había dicho. Ya Dios había hablado que tenía que volver nuevamente el profeta Balaam, el profeta de Dios, a decir, voy a consultar a Jehová otra vez. Si ya Jehová había dicho, ¿cuál era la voluntad perfecta de Dios? No vayas con ellos. 2. No maldigas a ese pueblo porque pueblo mío es. Pero cuando volvió otra vez este séquito y dijo, te vamos a honrar, te honraremos, te vamos a honrar mucho y te vamos a dar riquezas y te vamos a honrar de tal manera que vas a ser un hombre muy próspero, es como que algo pasó en el corazoncito de Balaam. Y Balaam como que pierde la memoria, se golpea la cabeza y dice, voy a consultar a Jehová. Quizás Dios cambió de parecer o quizás Dios diga que vaya a maldecir a este pueblo. Ya Dios había dicho su perfecta voluntad. Avancemos con esta historia. Números 22, verso 20. Y vino Dios a Balaam. Y mire la respuesta que le dio Dios a Balaam. Y vino Dios a Balaam de la noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Pero harás lo que yo te diga. Mira, qué interesante. Aquí es como que cambiara la voz Dios, porque al comienzo Dios, recuerde que le dice, no vayas. Por eso fue enfático cuando le hacía repetir esa palabra, porque Dios había dicho, no vaya. Pero cuando vuelve nuevamente por segunda vez a consultar el profeta de Dios, Balaam, a Dios, Dios le dice, levántate y vete con ellos. Levántate, anda con ellos. Dios había dicho, no vayas. Y ahora le dice, ve con ellos. ¿Por qué sucede todo esto? Porque Dios vio en el corazón de Balaam que estaba con los honores, con las riquezas, que quería ser reconocido, que quería ser visto, y ahí empezó Balaam a hacer su voluntad, la voluntad permisiva. Y vamos a lo que sucede más adelante, el ángel y el asna de Balaam. Números 22, verso 21. Así Balaam se levantó por la mañana. Dios le había dicho, anda, pero no era la voluntad de Dios. Y Balaam se levantó de mañana, enarbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, con los moabitas. El asna de Balaam y el ángel. Verso 22. Y la ira de Dios se encendió. Mire que no es que sea contradictorio, porque Dios anteriormente le dice, anda con ellos. Levántate y vete con ellos. Pero no era que Dios le estaba diciendo, levántate y anda con ellos porque yo quiero que vayan. No, Dios le dijo, Balaam, anda con ellos.
porque yo ya dije, no vayas con ellos y no maldigas a ese pueblo, pero tu insistencia, tú quieres hacer tu voluntad. Y como tú quieres hacer tu voluntad, quieres hacer la voluntad permisiva, la tuya, vete, anda con ellos. Y mire lo que sucede en el verso 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba a aquel lugar. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. O sea, Dios envió al ángel de Jehová como adversario de Balaam y se puso delante de su camino. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y aquí vemos la historia donde aparece el ángel de Jehová. Número 22, verso 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para que volviera al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. O sea, el ángel se puso entre medio. Balaam tenía que pasar sí o sí por ahí. Cuando pasara, lo iba a matar el ángel de Jehová con su espada. Pero el asna vio al ángel y Balaam no vio al ángel. El burro era más espiritual que Balaam. Aleluya. El burro era más burro, pero no era burro. El que era burro era Balaam. Balaam iba arriba del burro. Tenía que haber sido al revés. El burro ir arriba de Balaam. Aleluya. El que era más burro era Balaam, porque el burro vio con sus ojos el ángel de Jehová y Balaam no veía nada. Claro, porque iba con lo que estaba en su corazón, con lo que Dios le había dicho que anteriormente no vaya, pero él iba haciendo su voluntad. Él estaba con su corazoncito: me van a honrar, me van a dar riquezas, voy a ser rico, voy a tener honores, voy a tener riqueza. Y Balaam estaba haciendo su voluntad. Verso 25. Y viendo el asna el ángel de Jehová, se pegó en la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y volvió a azotarla a Balaam. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino aparte, ni a derecha ni a izquierda. Verso 27. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Pobre burro. Estaba siendo azotado por Balaam porque Balaam no estaba tan ciego que no veía al ángel. En cambio, el burro no era tan burro, era un burro espiritual. Aleluya. Y ese burro estaba viendo con sus ojos, con vista espiritual, al ángel. Pero Balaam, como no lo veía, el burro no quería andar. El burro no quería avanzar porque estaba el ángel de Jehová con su espada, lo iban a matar. Y se echó y ¿qué hizo Balaam? Tomó un palo y empezó otra vez a azotar al burro. Verso 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque tú te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Mire el diálogo. Balaam estaba tan ciego que no se dio cuenta que el burro había hablado. Estaba tan cegado porque su mente estaba: flor azul, espina roja, flor azul, espina roja, flor azul. Enfocado en la riqueza, enfocado en los oros, enfocado en lo que le iba a dar el rey Balac. Estaba tan enfocado que no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. 3 veces azotó al pobre burro. Y el burro, hasta que Dios le abrió la boca y el burro habló: ¿por qué me has azotado 3 veces? Pero Balaam seguía terco. Si yo tuviera en mi mano una espada, ya te habría matado. Seguía ciego Balaam.
Esto sucede cuando nosotros hacemos nuestra voluntad. No entendemos, nos cegamos, somos irreverentes, queremos hacer lo que nosotros queramos, no pedimos confirmación al Señor, por eso que a veces nos va mal. Y decimos, Señor, yo voy a buscar un trabajo, pero que no sé si, bueno, voy a ir igual. O nos cambiamos, o gente se cambia de trabajo y no es la voluntad de Dios. No consultan al Señor. No consulta si hay que ir a orar por enfermo, no consulta si hay que caminar, no consulta si hay que ir a tal lugar, no consulta a dónde hay que moverse, no consulta, hacen su voluntad, por eso es que sale todo mal. Y están haciendo su voluntad propia, la voluntad permisiva. Verso 30, estamos en Números 22, ya me queda poco. Y el Asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu Asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Por fin le abrieron los ojos a Balaam. Y Balaam vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Después del diálogo que había tenido Balaam con el burro, porque Balaam estaba tan enceguecido que no veía lo que estaba delante de él, que estaba el ángel de Jehová, Dios le abrió los ojos a Balaam para que pudiera ver que delante de él estaba el ángel con su espada desenvainada para matarlo. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué me has azotado? ¿Por qué has azotado tu asna? Miren lo que le dice el ángel. ¿Por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Recuerde que anteriormente el Señor le había dicho: vete con ellos, vete. Pero esa era la voluntad permisiva de Balaam, porque al comienzo Jehová había dicho: no vayas con ellos, no vayas con ellos, y no maldigas a ese pueblo, porque pueblo mío es. Aquí tenemos al profeta de Dios. No estaba entendiendo. El profeta de Dios no estaba discerniendo. El profeta de Dios era más burro que el burro. El profeta de Dios no estaba viendo con ojos espirituales. No estaba viendo que estaba el ángel de Jehová, o que estaba el ángel ahí y lo iba a matar. El consejo de Balaam al final parece haber sido enviar a las mujeres de Moab. Esto es lo que hace, le da consejo a Balaam al rey Balac. Envía mujeres a Moab, le dice. Envía mujeres de Moab a los israelitas. Luego le ofrecieron favores sexuales a cambio de que adoraran con ellas con su Dios. El Dios era Baal Peor, o el Señor de la apertura. Mire qué interesante que Balaam dice: envía a las mujeres de Moab. Envía a las mujeres al pueblo de Israel. Y vas a ver cómo el pueblo de Israel va a caer con las mujeres. Y ahí hubo pecado. ¿De quién fue ese consejo? Del profeta Balaam, del profeta de Dios. Pero miren qué interesante lo que dice Josué 13, verso 22. Porque después el pueblo de Israel que venía pasó por aquel lugar y también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Aquí ya no dice Balaam el profeta de Dios. Aquí dice Balaam el adivino. Lo que he enseñado en otras clases también. Porque todo don que se pervierte, Balaam tenía el don de la profecía. Balaam era el profeta de Dios, pero se pervirtió por los honores, por la riqueza, y ya no empezó a hacer la voluntad del Padre, sino empezó a hacer su voluntad. Se llenó de corazón de riqueza. Voy a ser rico, voy a ser próspero, voy a ser reconocido, voy a ser una persona que todo el mundo va a saber de mí. Y ya ese don que tenía se pervirtió. Y de ser el profeta de Dios, pasa a ser
Balaán, el adivino. Todo don que se pervierta va a pasar a ser del enemigo. Es interesante eso. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Cuidemos lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado dones, talentos, frutos, cuídalo. Porque si eso no se cuida, va a ser pervertido y el enemigo lo va a usar en tu contra. La permisiva es la ausencia de ley. Esa es la voluntad permisiva. Ya vimos toda la enseñanza con varios textos cuál es la voluntad perfecta. Pero esta es la voluntad permisiva, la que hizo Balaán, la que hizo Pedro. Pedro negó, hizo su voluntad. Judas traicionó, hizo su voluntad. Jonás hizo su voluntad. Se fue a un lugar que no Dios le había dicho. Hombre de Dios, Abraham mintió, hizo su voluntad. Moisés mató al egipcio, hizo su voluntad. Balaán hizo su voluntad. ¿Qué es entonces que lo que hicieron estos hombres? La voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva? Es la ausencia de la ley. Y más claro, más fuerte es anarquía. ¿Qué es anarquía? Soy libre para hacer cualquier cosa que quiera. Eso es anarquía. Nosotros no tenemos que movernos con espíritu de anarquía. Nosotros no tenemos que movernos con voluntad permisiva. Tenemos que movernos con la voluntad perfecta de Dios y no tener este espíritu de anarquía, sino hacer lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso este tema, porque nos da a entender cuán importante es saber qué voluntad estamos nosotros haciendo. Y también como consejo nos está diciendo el Señor, pide confirmación. Porque cuando pidas una confirmación, entonces vas a hacer la voluntad de Dios y no vas a hacer tu voluntad. La voluntad perfecta y la voluntad permisiva. ¿Por qué a veces nosotros no nos van bien en algunas cosas? Porque sencillamente jamás pedimos la perfecta voluntad de Dios. En todo lo que hagamos como consejo, tú anda delante de mí, Señor. Envía tú tus ángeles. Muévete delante de mí. Hay un texto que dice, en Cristo estamos escondidos. Significa que Él va delante de nosotros y nosotros vamos detrás. En Cristo estamos crucificados. Solo en Cristo. En todo lo que hagamos, que Él vaya delante de nosotros. En el trabajo, en un hospital, cuando salgamos en el carro, cuando salgamos a caminar. En todo dile, anda delante de mí, Señor. Anda delante de mí, ángel de Jehová. Y ahí donde vamos a hacer las cosas correctamente. Porque vamos a hacer no lo que nosotros quieramos hacer, sino que vamos a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pedirle al Señor que su voluntad sea sobre nosotros. Qué hermoso poder saber en que cuando hacemos nosotros la voluntad de Dios, se va a hacer todo más fácil. Se va a hacer todo más correcto. Todo vamos a poder decir que, Señor, que ya no viva yo, sino que tú vivas en mí. Son dos voluntades que siempre vamos a tener todos los días. Una, la perfecta voluntad de Dios. Y dos, la voluntad permisiva. Que la voluntad permisiva es la tuya. La voluntad permisiva es sin ley. La voluntad permisiva tuya es anarquía. Hacer lo que tú quieres hacer.